¿Qué tal? Muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa en el que espero pues que participen como siempre, ¿verdad? No importa el tema, lo interesante es generar debate, es conversar entre nosotros, los que estamos aquí en este país y ustedes que están también en la diáspora, ¿verdad? Por cierto, saludos a quienes nos escuchan fuera de nuestras fronteras patrias, a quienes nos siguen desde distintos países donde se encuentran. Bueno, también sean salvadoreños o no, ¿verdad? Lo importante es conversar, platicar, generar ideas y discutir temas importantes como espero que sea para ustedes el que vamos a abordar en esta oportunidad. Vamos a hablar de los proyectos de construcción de infraestructura que ponen en riesgo a San Salvador y su periferia. Bueno, por cierto, hoy estamos en régimen de excepción y también en estado de emergencia. Así está el país, ¿verdad? Por los próximos 12 días ya, en los próximos 12 días tendremos el régimen de excepción y el estado de emergencia. Bueno, precisamente a raíz de las lluvias, ¿verdad? La emergencia fue decretada por la Asamblea Legislativa a raíz de los resultados que dejó la lluvia, ¿verdad? El impacto de la lluvia recién pasada. Las inundaciones, alrededor de más de 100 personas en albergues, decenas de cárcavas en la periferia de San Salvador, infraestructura pública dañada, calles, caminos hasta puentes se cayeron en la región oriental del país, entre otras cosas, ¿verdad? Bueno, muchos hemos escuchado la frase que no existen desastres naturales, sino existen fenómenos naturales, como lo son las lluvias, ¿verdad? Y terremotos, que son las dos cosas a las que estamos más expuestos aquí en El Salvador. Mientras que los desastres, atención a esto, los desastres son provocados por la mano de las personas, por los seres humanos, a través de los procesos de vulnerabilidad, que son permanentes, ¿verdad? Y en esto de la vulnerabilidad vamos a entender por lo menos dos condiciones puntuales de la vulnerabilidad, que son la vulnerabilidad social y la vulnerabilidad ambiental. Bueno, en lo social podemos entender como una persona que es vulnerable socialmente, pues es aquella persona que vive en condiciones de pobreza, ¿verdad? Quizás desempleado o si tiene empleo pero con pocos ingresos para sostenerse y sostener a su familia. Por tanto, estas personas usualmente terminan viviendo en zonas vulnerables, en comunidades a la orilla de quebradas, a la orilla de ríos, muchas veces en zonas que antes fueron hasta botaderos de residuos a cielo abierto, como es la comunidad que está frente a la 22 de abril, aquí sobre el Boulevard del Ejército, y otras, ¿verdad?, que han sido en el pasado algunos rellenos incluso y que hoy son habitados por personas de bajos recursos económicos o personas empobrecidas, familias empobrecidas. Ahí estamos hablando de la vulnerabilidad social que también tiene sus repercusiones en estas épocas de lluvia. Y está la vulnerabilidad ambiental, ¿verdad? Que están aquellas personas que permanentemente están expuestas a los cambios ambientales. Por ejemplo, las tradicionales afectaciones en la región del Bajo Lempa y otras zonas donde hay vulnerabilidad climática. Por ejemplo, los campesinos también que se han visto afectados hoy por el exceso de lluvia en algunas zonas, cuyos cultivos se han visto afectados, sobre todo la siembra de granos básicos como el frijol, y algunas verduras, ¿verdad? Ahí estamos justamente entendiéndonos con estos dos tipos de vulnerabilidad y que vienen a afectar directamente a la gente que es empobrecida, a la gente que es vulnerable económicamente y también en el ámbito de la vulnerabilidad ambiental. Pero vamos a otro punto y es
la intervención de la mano de las personas, la mano de los seres humanos. Y vamos a hablar aquí entonces de lo que está ocurriendo, por lo menos en el entorno del Gran San Salvador. Voy a referirme en esta ocasión a los proyectos de construcción de infraestructura pública y privada, en zonas donde se está aumentando, se está poniendo en aumento la vulnerabilidad para las personas. Y comienzo con el primer caso, y es el Centro de Desarrollo Urbanístico Calamanda. Seguramente ya lo han escuchado, ya han leído sobre ello, que está en el municipio de Nuevo Cuscatlán, en el departamento de La Libertad. Allí, en ese sitio, en la columna de la cordillera del Bálsamo, en el departamento de La Libertad, se están construyendo hoy por hoy más de 1000 residencias. Y digo residencias por la connotación que tiene esa palabra en nuestro medio, ¿verdad? Es decir, no son casas a las que usted y yo tengamos acceso, sino que son townhouse, es decir, son edificios de vivienda de lujo, ¿verdad? Más de 1000 de este tipo se están construyendo en esta zona, en la antigua finca suiza. Y bueno, ¿qué es la finca suiza? Piense usted, es una zona, para empezar, una zona de recarga acuífera. Pero además de eso, son zonas que estuvieron en el punto de la discusión para los terremotos de 2001, precisamente por ser territorios de alta vulnerabilidad por deslizamientos de tierra, por estar ubicados en esta región, precisamente después de los deslaves que ocurrieron en Santa Tecla, en las colinas. ¿Lo recuerda? Pues bien, más o menos de esa región estamos hablando, el caballete de la cordillera del Bálsamo, una zona boscosa que está en proceso de urbanización, en todo caso de destrucción de estos terrenos, la conversión del uso del suelo. Más de 1000 residencias en los próximos 12 años, de los cuales ya pasaron 4, porque estamos investigando y hemos visto que el proceso para la construcción comenzó en 2008, a 2022 ya pasaron 4 años, en los próximos 8 años se espera la culminación de estos edificios para habitaciones de alto costo, ¿verdad? Bien, los permisos, mire usted, los permisos fueron otorgados para el desarrollo ya de la primera fase de esta construcción en agosto del año 2021, o sea que recientemente, hace un año, ya hoy en agosto va a ser un año, que fueron finalmente otorgados los permisos para la construcción de la primera fase de este proyecto urbanístico. Y bien, estos permisos más bien para este proyecto urbanístico habían sido negados anteriormente, precisamente por lo que ya les expliqué antes. Fueron negados en los años 2008 y en 2015 bajo el argumento de que era una zona no recomendable para urbanizarse por los peligros que significaba este tipo de suelo y por la zona donde estaba ubicada. Esa fue la recomendación y los peros que ponía el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en aquellos periodos cuando la empresa desarrolladora de aquella época, la empresa Cayalá, hizo las gestiones para hacer el primer desarrollo habitacional de este proyecto. Pero bien, en 2021 fueron otorgados finalmente los permisos para ejecutar esta residencial. Es una zona vulnerable a los deslizamientos de tierra. Y vea usted, hay otro punto importante, más allá de los posibles deslizamientos que pudieran generarse en el futuro, hay otro tema importantísimo y es que es un asentamiento de personas, obviamente lo que terminará en este sitio. Y todo asentamiento humano genera desechos y genera no solo desechos sólidos, también genera desechos líquidos o desechos hídricos.
por supuesto, aguas negras, aguas grises. ¿Y a dónde van a parar este tipo de aguas? Bueno, a un riachuelo, a un canal natural, que en este caso han sido identificados dos ríos, específicamente el río San Antonio y otro río que está identificado como la Quebrada Talpetatera, que son desagües o canales naturales de desagüe de estas regiones. Son ríos que hasta la fecha no están del todo contaminados, pero seguramente dentro de un par de años, cuando estas urbanizaciones avancen, estos ríos estarán totalmente descartados para el uso humano. Y seguramente río abajo, aguas abajo, algunas personas, insisto, empobrecidas, harán uso de estas aguas incluso en el futuro. Y eso pone en grave riesgo la salud de estas personas. Eso por ese lado. Pero además del tema de la contaminación, hablemos de las escorrentías. En ese asentamiento humano, que por cierto se anulará la infiltración, porque en toda urbanización, usted sabe, hay calles, hay encementado, hay techos, o como decimos en buen salvadoreño, ahí se generará un planchón de cemento de concreto, por los techos, por los pavimentos, por el encementado y todo proceso de construcción que ahí se genere. Esta agua obviamente necesitará un canal natural por donde salir. Antes, esta agua, o por lo menos hasta el día de hoy, esa agua es absorbida por esa especie de esponja que se llama cafetal, que se llama finca. Él absorbe el suelo y no hay escorrentía. Pero cuando esta construcción se termine, habrá necesidad de generar canales, tuberías que vayan a desembocar a estos ríos para evacuar esas cantidades de agua que se van a generar de esa urbanización. Estas van a aumentar los canales naturales de las quebradas que he mencionado antes. Igualmente pondrán en peligro ya no solo la salud, sino también la vida de quienes vivan río abajo de la quebrada La Talpetatera y también el río San Antonio. Vea usted, así es como se generan las vulnerabilidades y los peligros tras la intervención de la mano de las personas. Es decir, que probablemente dentro de unos años, que ojalá no ocurra, pero si ocurrieran tragedias, volveremos a hablar de tragedias a partir de fenómenos naturales, pero con la intervención de la mano del hombre. Y termino en este caso señalando algo muy importante para que ustedes lo tengan en cuenta y terminen este análisis, ¿verdad? De atar cabos, de conectar beneficios versus procesos y gestiones eficientes, ¿verdad? Desde las instituciones públicas. Ya les he dicho antes que los permisos para la construcción de Calamanda fueron negados en dos ocasiones y que en el 2021 fueron aprobados. Mire usted, ¿quién desarrolla este complejo habitacional? Pues nada más ni nada menos que el Grupo Dueñas. ¿Les suena el Grupo Dueñas? ¿Les suena a Valle del Ángel, el otro megaproyecto habitacional de alrededor de 3.000 unidades habitacionales que se estarán construyendo allá en el Valle del Ángel, al otro lado del volcán de San Salvador, por el municipio entre Nejapa y Apopa, y por el redondel Integración? Pues ese mismo, vea usted. ¿Y quiénes están involucrados en estas empresas? Sobre todo en el Grupo Dueñas. Bueno, te doy un nombre: Michelle Sol, la ministra de Vivienda, y Ernesto Castro, el presidente de la Asamblea Legislativa. Ellos están participando de estas empresas agrupadas en el Grupo Dueñas, que están generando estos proyectos de desarrollo habitacional. ¿Generan empleo? Sí, generan empleo a través de la construcción. De hecho, la industria de la construcción es una de las mayores generadoras de los procesos económicos de un país. Pero los costos posteriores luego de aprobar proyectos sin los debidos estudios, sin los debidos análisis, sin tomar en cuenta las precauciones
para que en el futuro no hayan las consecuencias que hemos vivido en esta semana que estamos terminando. Pues bueno, eso es importante analizarlo y ver también los intereses que hay detrás, ¿verdad? Y después no terminemos repitiendo como loros que los efectos de las lluvias son cuestiones meramente naturales, que no tienen nada que ver con quienes están en el poder o con la ambición de los capitales. Vamos a otro caso. Este otro caso tiene que ver con la construcción de infraestructura pública y me voy a referir a la construcción del mega estadio El Espino. Esto está ubicado en la finca del Espino y vea usted, también está vinculada a la familia Dueñas, al grupo Dueñas. Pues les cuento, este estadio comenzó o va a comenzar, ya empezó la demolición de lo que ha sido hasta hace unos meses el centro de la escuela militar. Ya está terminándose la demolición y se espera que entre septiembre y octubre próximo comience ya la edificación en lleno de este mega estadio. Así lo ha dicho el gobierno a través del presidente del Instituto Nacional de los Deportes, el señor Bukele, el hermano del presidente. Y bueno, allí se proyecta terminar en el año 2023 un monstruo, ha dicho el señor Bukele, el señor Yamil Bukele, que es el hermano del presidente. Este será un monstruo de estadio. Así lo dijo el mes recién pasado, a principios de junio, ¿verdad? Porque va a albergar nada más ni nada menos que a 50.000 personas. Esa capacidad va a tener ese estadio allí en la antigua instalación de la escuela militar, en la finca del Espino. Y bueno, vea usted, ¿por qué importa hablar de la finca del Espino y la construcción de esta mega obra de infraestructura? Qué bien, perfecto, porque tendremos un mega estadio, qué bien por los deportes, pero qué mal por los impactos que todavía no se han estudiado. Ya les dije, se empezó la obra sin que se hicieran los respectivos estudios de impacto ambiental. Como han dicho algunos, se pone aquí la carreta adelante y los bueyes atrás, ¿verdad? Cuando debería ser al contrario. El señor Yamil Bukele ha dicho que primero pues está demoliendo, luego en septiembre se va a empezar la construcción y ha dicho que hay cientos de estudios que se están realizando para ver los impactos de esta obra. Eso significa que podríamos pasar meses, ¿verdad?, conociendo esos impactos. Pero ¿cómo poder detener una obra cuando ya empezó y hasta el final se conocen los estudios de impacto? Bueno, imposible. ¿Pero por qué importa la finca del Espino? Usted recordará que la finca del Espino siempre se ha dicho que es el último pulmón del Gran San Salvador. Son ahí decenas y decenas de hectáreas que año tras año están siendo devoradas por el monstruo del cemento. Comenzó más bien a ser destruida la finca del Espino con la construcción de los centros comerciales que ahora tenemos ahí. Hay alrededor de 4 megacentros comerciales que empezaron a afectar este pulmón y sitio de absorción de el agua lluvia, y que alimenta buena parte de San Salvador. Pero además de eso, lo que va a impactar mucho en el futuro es precisamente el mismo tema de las escorrentías. Cuando se construye y cuando se pone una enorme plancha de cemento, lo que se hace es generar más acumulación de agua en la superficie, y esta agua busca una salida, y normalmente esta salida es a las quebradas, y ahí tenemos ya los efectos de la quebrada El Piro y más adelante la quebrada Montserrat, que es la que pasa ahí atrás de Casa Presidencial y a la par de la antigua Feria Internacional. Son quebradas que normalmente se desbordan cuando hay fenómenos climáticos como el que acabamos de pasar. Entonces, más abajo tenemos muchas veces tragedias como
se recuerdan la tragedia en 2008 de allá de la colonia La Málaga, donde un bus cayó al río y murieron alrededor de 32 personas. Situaciones de ese tipo. ¿Dónde se ven los efectos? Río abajo. ¿Qué es lo que va a pasar con la construcción de esta mega obra si no conocemos de entrada los estudios de impacto ambiental? Probablemente no solo estaremos afectando la finca del Espino a partir de la absorción de los mantos acuíferos que todavía perviven en la región metropolitana, sino que también estaremos aumentando esos caudales de agua que circulan por las pequeñas quebradas y que tienen sus efectos desastrosos allá abajo en el centro de San Salvador, en la quebrada de la región de La Vega, en el centro de San Salvador. Así las cosas, además, por supuesto, de destruir un hábitat natural de cientos de especies. Y termino con esto. La alerta que nos generan los proyectos de construcción privados en las laderas del volcán de San Salvador. Y vea usted, solo basta que cuando suba a echarse su cafecito, a beberse su cafecito a cualquiera de los restaurantes del volcán de San Salvador, usted suba con la actitud crítica y bien abiertos los ojos, no solo para disfrutar del clima y la bruma, sino también para ver dónde están construyendo los capitales actuales, ¿verdad? Son zonas vulnerables, son las faldas del volcán de San Salvador. Se están colocando enormes cargas de concreto sobre esas faldas del volcán de San Salvador. ¿Sabemos si hay estudios de impacto ambiental e incluso estudios que autoricen altas concentraciones humanas en algunas zonas donde se están generando estas construcciones privadas? Sería interesante saberlo, porque hay megacentros comerciales en esta zona. Y finalmente aquí sobre el final de la 75 Avenida Norte, en la conexión entre esta calle y Luceiros, si ustedes pasan por esta zona se están generando otros centros de desarrollo habitacional que seguramente generarán sus consecuencias en las quebradas y riachuelos que, insisto, terminan drenando en otros canales de alimentación de los ríos que ponen en peligro la vida en la zona de La Vega, sobre todo, ¿verdad? Entonces, alertar sobre estos temas, qué es lo que está pasando, se están generando autorizaciones para nuevas construcciones o simplemente se está dejando el arbitrio de las empresas constructoras, al arbitrio de los capitales. ¿Qué es lo que está pasando en este país? ¿Por qué? Porque en el futuro criticaremos, nos quejaremos de los desastres que están ocurriendo y culparemos nuevamente a otros actores quizás, pero no pondremos la mirada donde corresponde, es decir, al Estado, a las instituciones del Estado, el Ministerio de Medio Ambiente y otras entidades que tienen que regular a través de la ley que ya existe, que regular los usos del suelo, las zonas de construcción y obviamente también aplicar el sentido común, ¿verdad? Ojalá esto suceda en el futuro.